los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz. Mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar. Tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Al compás de este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz. Mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar. Tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. De este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar.
Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la Predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir la palabra de Dios con todos los que están del otro lado. Damos las gracias al Señor por este día de lluvia, pero día de bendición, porque es un día en lo que podemos agradecerle a Dios, porque dice la Biblia que tenemos que tener un corazón agradecido. A pesar de cómo van las cosas, a pesar de cómo transcurren las circunstancias, nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor hace en nuestras vidas y por lo que va a hacer, porque tenemos las promesas de Dios que no son nada más y nada menos que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Las bendiciones de Dios, le damos gracias a Dios en este día, que el Señor le bendiga a cada uno de los que está del otro lado. Y vamos a saludar al operador, Mauro, bendiciones. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga en este día viernes, un nuevo viernes que el Señor nos regala, un nuevo viernes en el cual le damos gracias a Dios porque podemos compartir otra hora más, otro programa más de Vasos de Misericordia para poder compartir y hacer juntos este programa. Así como cada viernes, a vos que estás en sintonía, como siempre se menciona, capaz te estás por primera vez sintonizando, te invitamos a que dejes tu mensaje. Capaz querés que estemos orando por tu día, lo podemos hacer, gracias a Dios. Podés mandar mensaje al 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. Y también nos puedes estar escuchando a través de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Mauro. Damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder predicar su palabra en este día viernes. Y vamos a comenzar con la oración para que el Señor esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en este día. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Padre. Te pido que todo lo que se va a compartir en esta tarde venga del Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo de Dios ministrando el mensaje de esta tarde, Padre. Prepara los corazones, Padre, la tierra para recibir tu palabra, Señor, que es la semilla, Señor. Tu palabra es la semilla, Señor, que cae en cada uno de los corazones de los que están escuchando en esta tarde en necesidad, Padre, que seas tú bendiciendo cada vida, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y bendícelos según sean sus circunstancias, Padre, que puedan perseverar en el tiempo difícil, Padre, para cosechar tus promesas, Padre, tus bendiciones. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra y como siempre hacemos un breve resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Nosotros habíamos estado hablando la semana pasada del contraste que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Estábamos hablando en Jonás capítulo 4 y vemos a Jonás que se había enojado, Dios le había dado un llamado,
Un segundo llamado, porque el primer llamado él no había ido donde Dios le había mandado, que era la ciudad de Nínive, y en este segundo llamado que Dios le hacía a su vida, él había obedecido, pero como a regañadientes, como forzado, como obligado, pero había ido. Había ido a dar el mensaje de arrepentimiento a personas que estaban sumidas en el pecado, y él, habíamos dicho que estaba en disconformidad con la voluntad de Dios, porque no quería que el pueblo de Nínive, el pueblo rebelde, pecador, idólatra, sea perdonado, recibiera la misericordia de Dios. Y más o menos había sido así el mensaje, el contraste entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Cómo Jonás, a pesar de conocer a Dios, de saber las consecuencias de no responder al llamado de Dios, tomó la decisión de no ir a Nínive y de no tener piedad por todo un pueblo rebelde que se había arrepentido, pero igual no le parecía justo a Jonás. Es que el corazón de Jonás no estaba con Dios. Muchos pueden decir de labios, nosotros sabemos que este era un hombre que conocía a Dios, el capítulo 4 dice que era temeroso de Dios, que conocía a Dios, y más adelante cuando se desencadenó la tormenta en el barco que estaba él, dice que él era un hombre temeroso de Dios y sabía por qué se había desencadenado esa tormenta, porque él había desobedecido. O sea que era una persona, en resumidas cuentas, que conocía a Dios. Era temeroso de Dios, pero de labios, porque cuando llegó la realidad del llamado, la realidad de demostrar su fidelidad a Dios, este hombre había decidido no hacerlo. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Algo similar pasaba con Jonás. Era un hombre que conocía a Dios, temeroso de Dios, pero como dijimos, a la hora de obedecer, es como que tomó la dirección contraria. Pero Dios no era que no sabía cómo era él, pero tenía que revelar lo que había en su corazón. Por eso había permitido que creciera la calabacera, que era una especie de higuera silvestre que creció. Después permitió que un gusano coma la raíz de esa planta que le daba sombra en el calor extremo, le daba cierto alivio del calor. Y él en ese momento, en ese transcurso del tiempo, estaba feliz, pero cuando se secó la higuera, se puso muy triste, a tal punto de querer morir. Dios permitió que la calabacera se secara, ¿para qué? Para que de revelar el corazón de este hombre, para demostrar verdadera. Él sabía, Dios sabía, sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, pero lo tiene que revelar, porque el que tiene que saber la condición de su corazón somos nosotros. Dios sabe todo, Dios conoce todo. No es que Dios tenía que averiguar qué es lo que había, no, Dios sabe, pero lo quiere revelar. ¿Para qué? Para mostrarle la verdadera condición del corazón al hombre, que se jacta con su boca de temer a Dios, de conocer a Dios, del conocimiento que tiene de Dios, pero a la hora de obedecer, a la hora de poner a prueba la fe, vira para los costados, se va hacia otra dirección. Eso es lo que le pasó a Jonás. Lo que Dios hizo con la calabacera, con esa plantita que creció, que le daba frescura y sombra en el calor extremo, fue demostrar dónde realmente estaba puesto el corazón de Jonás, en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Por eso no podía entender la voluntad de Dios de perdonar a una multitud de personas que eran idólatras, pecadoras, que vivían en inmoralidad, porque él tenía la vista, la atención focalizada ¿en dónde? En las cosas terrenales. Y cuando digo cosas terrenales en este contexto de Jonás, me estoy refiriendo al rencor, al odio, a que pague por todo lo que nos hicieron. Ese era el corazón de Jonás, puesto a las cosas terrenales en el rencor y el odio. A pesar de que conocía a Dios, de que era temeroso de Dios, no tenía los ojos puestos en las cosas espirituales, como el perdón, la piedad, la misericordia. Estaba confundido, sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su deber, pero no podía llevarlo a cabo, no podía llevarlo a término. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que Dios quiere que hagamos? Nos dice el Señor lo que tenemos que hacer, pero nosotros ¿qué hacemos? Es como que hay algo, una especie de ataduría, algo que no nos permite hacer lo que sabemos bien, con los años que tenemos de evangelio, con los años que tenemos de creyente, con los seminarios que estudiamos, o sea, tenemos bastante conocimiento, algunos. ¿Y qué pasa? A la hora de que nuestra fe es probada, es como que nos abatatamos, como que nos quedamos en pausa. Y esto trae confusión entre lo que yo quiero hacer y la voluntad de Dios. Tenemos que saber discernir y sacar
por completo mi parecer para hacer la voluntad de Dios. Esto es muy difícil, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque va a producir un quiebre en nosotros, llanto, incomodidad, enojo. Y en ese estado se encontraba Jonás, estaba confundido, sabía lo que tenía que hacer, pero no podía llevarlo a cabo por la dureza que había en su corazón. La Biblia dice que cuando uno no obedece a Dios, ¿qué dice? La incredulidad es la maldad del corazón. El Señor no abraza y acaricia el pecado, como así tampoco la incredulidad. La incredulidad es la dureza del corazón, y el Señor la llama en la incredulidad maldad del corazón. Que no haya maldad en su corazón de incredulidad, dice la Biblia. O sea que es una maldad, una dureza del corazón. Y hasta que el problema del corazón no se solucione, lo que va a producir en nosotros es un distanciamiento progresivo de Dios. Mientras esté la dureza y nuestra terquedad y nos estemos golpeando la cabeza contra la pared, la cabeza contra el muro, lo único que vamos a conseguir es lastimarnos. Lo mismo pasa cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Nos hacemos daño, ¿por qué? Porque por nuestra propia indecisión o por nuestra propia decisión o por nuestra propia terquedad, nosotros mismos nos apartamos, nos hacemos a un lado del plan de Dios. Y eso es golpearse la cabeza contra la pared, no entender. Y muchos pueden esconderse detrás de cierta conducta de amabilidad, cierta conducta de cortesía, de modestia, pero por dentro la mayoría está en un maremoto descontrolado. Su corazón es como un mar tempestuoso de cosas aborrecibles delante de la presencia de Dios. Por fuera uno puede disimular, pero por dentro el Señor sabe cómo. Por eso el Señor viene a cambiar los corazones. El corazón corrompido y desordenado del hombre es la raíz del problema. El problema de la falta de obediencia, el problema del distanciamiento en nuestra comunión con Dios es el corazón corrompido. El corazón corrupto del hombre es la raíz del problema. Porque siempre piensa, reacciona y decide en dirección contraria a lo que Dios quiere hacer. El corazón que está corrompido siempre va a ir en contra. Y nos va a llevar a aferrarnos a todas aquellas cosas que nos distancian de Dios. Quizá no nos damos cuenta. Todo es progresivo. Primero empieza con un pequeño gusto por algo y después comenzamos a aferrarnos a eso que nos aparta de Dios. Y es algo más que música secular. Eso sería la infancia espiritual. Después hay otras cosas más serias que nos vienen apartando de Dios, que ya tocan nuestra confianza en Dios, que ya ponen en tela de juicio la palabra de Dios, o llegamos incluso a decir que Dios hace acepción de personas y la bendición son para los demás y para mí no. Dejamos de ver la fuente de vida y lo reemplazamos por arroyos secos que no nos van a llenar nunca. Nos conformamos con esos arroyos secos que aparentemente dan agua, pero después está seco, está el barro, y nosotros nos comenzamos de a poco a aferrar. Cuando el corazón toma el mando de nuestra vida, ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando yo le doy lugar a que mi vida se maneje por lo que dicta mi corazón, cuando yo empiezo a decir lo que dice mi corazón, diga lo que dice su corazón, bueno, ahí estamos mal. Cuando le decimos a la carne, toma el control de mi vida, empezamos a manejarnos de acuerdo a mi parecer, a mi forma de concebir las cosas. El Señor, nosotros tenemos que saber que lo que mira es el corazón, la intención del corazón. A lo largo de la Biblia vemos que Dios mira la intención del corazón. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. ¿Qué vio el Señor? La intención de los pensamientos en su corazón, que era de continuo hacer el mal. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y ahí están muchos que dicen que la gente nace sin pecado. Desde que nace, el Señor ya lo ve. ¿Por qué? Con maldad, nace con maldad. La maldad está, ¿por qué? Por Adán.
Nosotros venimos de Adán, entonces hasta que nosotros no recibimos al Señor, ¿qué hay? Hasta que nosotros no le abrimos el corazón a Jesucristo, que hay en nosotros maldad. ¿Y qué puede salir de una persona que no entregó su corazón a Cristo? Maldad. ¿Y por qué muchos de nosotros cuando habla con cualquier persona que no recibió al Señor decimos qué buena persona, qué excelente persona? Acá la Biblia está diciendo que hay maldad desde su juventud. Levítico 9:17 dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero nunca incurrirás en pecado a causa de él. Está hablando del corazón de maldad. ¿Cuál es el corazón? Nosotros también tenemos el dominio, la conducta de no ir a matar a nadie, pero el Señor ve a una persona que no entrega su corazón al Señor, ¿como qué lo ve el Señor? Como un homicida. Nosotros sabemos que solamente con hablar mal del hermano ya lo matamos, ya cometemos homicidio. O sea, la intención del corazón, por más que uno no lleve a cabo un homicidio en la práctica, lo lleva en la mente, con los pensamientos. El pensamiento para Dios es algo crucial, es algo determinante en la vida del creyente, el pensamiento. Muchos dicen, no, yo no practico el pecado, la mente, los pensamientos, las murmuraciones, el hablar. Ya es pecado delante de la presencia de Dios. Por eso la intención del corazón es algo muy finito, muy delicado. Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Roca mía y redentor mío, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Con qué medita el creyente? ¿En dónde medita el creyente la palabra de Dios? En el corazón. Y está midiendo, Señor, las palabras que salen de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. El corazón endurecido siempre va a reaccionar en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor vino ¿para qué? Para tratar el problema del corazón. El problema de muchos de nosotros no es el problema en sí. Así como en Jonás el problema en sí no era la calabacera que se secó, no. El problema de Jonás era la dureza de su corazón, como el problema de muchos de nosotros. La palabra no fue dada, el Señor ya fue a la cruz, las promesas están ahí a la mesa, pero ¿qué pasa con nosotros? Todavía somos niños chiquitos que no vamos a la mesa, dice el Señor, el que me recibe yo cenaré con él y él cenará conmigo, y nosotros todavía no vamos a la mesa con el Señor. Queremos que alguien nos lleve la comida. Cuando el Señor dijo, vengan a la mesa a cenar conmigo y yo cenaré con él, dice la Biblia. Y todavía nosotros somos niños espirituales que todavía queremos que los demás nos den. Va a llegar una etapa, gloria a Dios por los primeros cristianos que tienen a sus pastores, a los predicadores que les llevan el alimento, pero va a llegar un momento que van a tener que ir a buscar el alimento, hasta sentarse, vamos a decir, en la mesa con el Señor, a buscar la bendición. Va a llegar un momento en que todos tenemos que crecer. Gloria a Dios por los consejeros, gloria a Dios por los evangelistas, pero va a llegar un momento en que uno se va a tener que sentar a la mesa con el Señor. Y esa va a ser una etapa de crecimiento, pero para pasar esa etapa van a pasar muchas aflicciones, muchas pruebas. Porque el Señor tiene que probar los corazones. Por eso es que el Señor vino para cambiar el corazón, porque el corazón endurecido no puede andar en los caminos de Dios, no puede andar en santidad, ni mucho menos comprender lo que el Señor quiere hacer en su vida, no comprende. O se le ha revelado. Vamos a leer Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes la dureza de su corazón y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor quiere sacar la dureza del corazón para dar un corazón obediente. Y eso es un proceso. Eso trae llanto, eso trae disconformidad, eso trae incomodidad. Pero es necesario. Para hacer ese cambio el Señor tiene que probar los corazones. Vamos a leer Deuteronomio 8:2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Este versículo es parte del discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué les dice Dios? ¿Qué le dice Moisés? Les recuerda que Dios lo guió a través del desierto durante 40 años con propósitos exclusivos. Los enumera. El primero, para afligirlos. No en el sentido de causarles daño, sino en el sentido de humillarles y hacerles depender de Dios. ¿Qué quería Dios cuando estaban 40 años en el desierto? Que dependiesen de Él. Pasaron hambre, pasaron sed, toda clase de pruebas, pero el objetivo era que ellos dependan del sustento de Dios, no que sufrieran. Porque hay algunos que de tanto maquinar y distanciarse de Dios empiezan a pensar, como esos dardos del enemigo que tira a la mente, Dios quiere que sufra, que pase mal. No, el Señor quiere que nosotros vivamos vidas abundantes, vida bendecida, pero es necesario pasar por aflicción. ¿Cómo el Señor va a saber lo que hay en el corazón? Para probarnos el segundo objetivo, Dios permitió que pasaran dificultades para revelar lo que realmente había en sus corazones. Y como dije al principio, no es que Dios no sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Él quería saber si confiarían en Él o se rebelarían. No porque Dios no supiera lo que había en su corazón, porque era necesario promover a toda esa gente, iban a entrar a la tierra prometida y había que saber. El Señor, antes de promovernos, tiene que saber lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos muy plácidamente decir yo amo a Dios, alabar a Dios, demostrar que servimos a Dios, podemos hacer, pero al Señor no se lo puede engañar, entonces es necesario. Las pruebas revelan la verdadera fe de una persona. ¿Eran obedientes sinceramente a su voluntad esta gente o lo seguían por conveniencia, porque le daba el maná, porque le daba el agua? ¿Por qué lo seguían? ¿Confiaban en Dios a pesar de no entender bien su plan? ¿O por qué seguían a Moisés? ¿Por qué? ¿Qué había detrás? Y en este punto hay que ser bastante claros. En este punto nos tiene que quedar muy en claro algo muy importante. El ancla para los tiempos difíciles se encuentra en Hebreos 10:34, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hay algo que nadie nos puede robar. Ya tiene fecha en el calendario, aunque ahora no lo puedas ver, ni leer en todos los diarios. Hoy te digo, no limites ni por foco. Aunque sabemos lo que dice la palabra, no maneja nuestra vida el que tiene el timón de la rienda de mi vida. No, al no obedecer es lo que estamos nosotros traduciendo, lo que nosotros hacemos, traducido. Nos amotinamos en contra de la voluntad de Dios. Lo que le agrada a Dios a mí no me agrada, lo que es bueno para Dios para mí no es bueno. Y es así cuando nuestro corazón toma el mando de nuestra vida, toma el mando de nuestras decisiones, toma el mando de nuestra meta, toma el mando de todo, de nuestros pensamientos, de nuestro contexto, de nuestro futuro, de todo. Pero no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando estamos empantanados con el problema, cuando estamos estancados en el barro. Lamentablemente siempre pasa con el ser humano lo mismo, se da cuenta cuando ya está embarrado. Y empieza ¿cómo empieza un corazón descontento? ¿Cómo empezó Jonás en el capítulo 4? Con una queja, una desobediencia. No le parecía justo ir a tal lugar porque era un pueblo pecador, no era un pueblo que honraba a Dios y bueno, había un descontento en su corazón. Al corazón descontento no le agrada nada más que sacar al Señor de su vida. No quiere que el Señor gobierne su vida. No se sacia en hacer la voluntad de Dios, sino en llevar a cabo sus propios objetivos. Nosotros vemos en la Biblia y nosotros sabemos que Acab era el rey más malo de Israel. A grandes rasgos, en Primera de Reyes 21:4 vemos que Acab, la esposa era Jezabel, o sea que ya sabemos, era el rey más malo de Israel. Y dice que en esa oportunidad se había acercado a Nabot y le había pedido su viñedo. Y al recibir la negativa de Nabot, ¿qué pasó? Se entristeció en gran manera y se enojó. Algo similar de lo que le pasó a Jonás. Se entristeció al saber la voluntad de Dios porque la viña de Nabot no era cualquier viña.
Era una herencia familiar en aquellos años, en la ley de Israel, la tierra dada por Dios no se podía vender, o sea que no era cualquier viña, era algo dado por Dios y había mandato de no venderla. Nabot cumplió fielmente con esa promesa, pero este hombre, manejado por su propio corazón, manejado por su propio interés, por su propia codicia de querer lo ajeno, quería la viña de este hombre de Dios, a como sea, porque ese es el corazón del hombre, querer las cosas a como dé lugar, como sea voy a tener eso que quiero, así lo tenga que matar. Fíjense el corazón del hombre, la perversidad, el permanecer alejado del dominio de Dios, del manejo de Dios, de la voluntad de Dios. Estamos irascibles, violentos, con ira, queriendo lo ajeno. Ese es el hombre alejado, distanciado de Dios. Y van a decir la gente, ay, qué ejemplo tan extremo compararnos con este acá, pero bueno, el Señor ve la desobediencia como una maldad, la incredulidad como una maldad. No lo ve como pobrecito, ay, no confía en mí, vení, vamos, no. Porque el Señor dio su vida, el Señor nos dio sus promesas, están en la mesa y nosotros no queremos ir a buscar las promesas de Dios, no queremos tener comunión, charlar con el Señor, no queremos que los demás nos los traigan. Y ahí es cuando somos niños espirituales que no crecemos, pasa el tiempo y seguimos sin acercarnos a la mesa del Señor, cuando ya deberíamos acercarnos a la mesa del Señor. Y vemos en este rey que quería como dé lugar la viña de este hombre, no le importaba nada, dice que después pergenió, o sea, planeó con su esposa asesinar a este hombre, porque él quería el mandato de su corazón. Estoy poniendo un ejemplo de cómo uno actúa cuando se deja llevar por lo que hay en su corazón. Es un ejemplo extremo, pero ese es el corazón del hombre sin Dios. El corazón del hombre alejado de Dios. Maquinaba y se metió en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no se vendiera esa viña, se metió en contra, iba en contra de la voluntad de Dios. Le causó un descontento, la negativa de Nabot de no darle la viña, de no venderle, le causó un descontento. Ese descontento se hizo enojo, del enojo pasó a la ira y después conspiró en matar a este hombre. Fíjense, un descontento, enojo, ira. Se desencadenó una ira. Para cuando se quiso dar cuenta ya fue manejado, totalmente ensoberbecido en su plan macabro. El corazón de Acab era un corazón, primero, descontento con la voluntad de Dios, que era que esa viña no se vendiera. Después se transformó en un corazón iracundo. La voluntad de Dios era que no se vendiera, algo sagrado para la familia. Pero él estaba en contra de la voluntad de Dios por eso estaba triste, enojado. ¿Cuántas veces nosotros cuando ante una decisión de Dios, una negativa de Dios, un stop, un alto de Dios, estamos enojados, airados, tristes, porque no se nos dan las cosas como nosotros quisiéramos? Cuando la Biblia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Cómo tiene que estar el verdadero hombre de Dios? Efesios 4:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros nos quejamos porque la cola es larga, el espíritu de queja. Muchos le dicen la queja avanza. ¿Por qué queja avanza? Porque por un lado alaban a Dios, glorifican a Dios y por otro lado se quejan. Por eso dicen queja avanza, unen las dos palabras. Hay queja y también glorifican a Dios y esos son los tibios. Primero empieza con un descontento, una queja de por qué no se hace lo que yo quiero. Y eso se va convirtiendo después en enojo y después en ira. Ese es el corazón del hombre. No ir en contra de la voluntad de estar airado porque no se salió las cosas como quería. Estar enojado, triste. El corazón descontento del hombre es un corazón peligroso, que es jumbroso, que anda detrás de su propia concupiscencia, detrás de lo que quiere, y si no se le da, se enoja. Y con el tiempo, conforme pasa el tiempo, si no obtiene el beneficio que tanto estaba esperando obtener, se enoja con Dios, empieza a cuestionar a Dios. Judas 1:16, estos son murmuradores quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar algún provecho. Acá vemos el ejemplo de Acab. Personas que se quejan, personas que están airadas. Hay algo detrás de la queja. Hay algo detrás de los quejosos, de los murmuradores que están enojados siempre por todo, de cómo le va en la vida.
enojados de cómo acontecen las cosas en su vida. Algunos dirán, bueno, enojados de la suerte que tiene en su vida, de la que las cosas no se dan. Y se viven quejando por todo, por el día de lluvia, por la humedad, por la cola del colectivo, porque el chofer anda muy rápido, porque anda muy despacio. Todo es queja porque se le adelantaron en la cola. No tiene el gozo del Señor. Todo es queja. Y con el tiempo, si no ponen pausa a sus quejas, acusan a Dios de cómo le va en la vida. Vamos a leer Malaquías 3, 13 al 14. Malaquías 3, y el Señor hace una diferencia entre el justo y el injusto. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué haré? ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, en vano es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen maldad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. O sea, el Señor hace una diferencia entre el murmurador, entre aquel que dice de qué sirve servirle al Señor, entre aquel que está tibio y aquel que lo entrega todo. Hay una diferencia en el que confía en Dios y hay una diferencia en el que no confía en el Señor, porque hay un espíritu. Detrás de la queja hay un espíritu, no es meramente lo que se habla, no es meramente lo que se dice. Hay un espíritu, mucha gente hay que ora por ahí están con un tono de tristeza. Nosotros vemos en el libro de Jonás que Jonás oró estando enojado. O sea, hay algo que se mueve detrás de eso. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad dejamos de confiar en el Señor. En realidad estamos airados y enojados porque no se hace lo que yo quiero. Entonces hay algo detrás, no solamente son las palabras maldicientes, sino también el tono de voz, el tono de lamento, de tristeza, que Dios nos limpie desde adentro, de lo más profundo de nuestro espíritu, quitando todo rezongo, toda tristeza, todo enojo, para que podamos hablar el lenguaje del reino de los cielos, para que podamos honrar como se debe el nombre de Dios. Y vamos a terminar con una palabra, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Yo estoy a la puerta. Y nosotros decimos, bueno, el Señor está hablando al incrédulo, al pecador que no tiene a Cristo, al ateo, que le abra la puerta. Cuando en realidad el Señor acá le está hablando a la iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando? A la iglesia de la Odisea. Le está hablando a una iglesia, a un cuerpo de creyentes que se enfrió, a un grupo de creyentes que se volvió murmurador, a un grupo de creyentes que empezó a cuestionar el poder de Dios, que empezó a decir, a algunos Dios bendice y a otros no bendice. Dios no está hablando en ese versículo mal contextualizado al pecador que no conoce de Dios, le está hablando a gente que lo conoce. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Por qué está a la puerta? Porque no está dentro en su iglesia, no está en su comunión, no está dentro de él, dentro de la persona. Estoy llamándote porque estás tibio. ¿Y a qué dice la palabra? Que a los tibios los vomita. Te vives quejando, vives cuestionando mi poder. Entonces ya no está la presencia de Dios. ¿En cuántas casas, en cuántas personas ya no se siente el gozo del Señor? Ya son las quejas, ya es más grande el problema, porque la naturaleza humana lo que tiende a hacer es engrandecer el problema. Y el Señor acá no está hablando al incrédulo. Yo estoy a la puerta y llamo. Ya se está apagando el fuego. Estoy a la puerta y te estoy llamando, volvé, dejá la queja, dejá el rezongo. Dejaste el gozo de la salvación y ahora es todo pesar, todo es problema.
Ya nadie disfruta de compartir una tarde con vos, ya nadie disfruta de compartir un momento porque sos un maremoto de quejas, sos un maremoto de descontento. Hace mucho que muchos perdieron el gozo, entonces el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Nos está diciendo a nosotros, creyentes que conocemos la palabra de Dios, creyentes que nos gozamos en un tiempo del mensaje de salvación, pero que de muy poco y de a poco nos comenzamos a enfriar. Y el Señor quiere que volvamos a ese primer amor, quiere gobernar nuestra vida. Le estamos diciendo al Señor, no quiero que seas el Señor de mi vida ni gobiernes. Sí, en la iglesia canto que eres el Rey. Él es el Rey de mi vida. Pero a la hora de dejarme manejar por la voluntad de Dios, le digo, no quiero que gobiernes mi vida. Y esa es la lucha, ese es el descontento, esa es la tristeza, ese es el enojo que tenemos. El no dejar que el Señor tome las riendas de nuestra vida, no darle permiso, no dejarle al Señor que gobierne. Porque Él es caballero, Él no va a forzar su yugo a nadie. Ponete mi yugo, seguime, no. Lo que no es de buena voluntad, el Señor no lo acepta. El Señor quiere que de buena gana llevemos con alegría y gozo su yugo. Y dice la Biblia, siendo agradecidos en todo. No quiere forzar el Señor a llevar el yugo. No quiere, el Señor está, por eso dice, yo estoy en la puerta, te estoy llamando la atención, quiero que cenes conmigo. Pero nosotros todavía, esa testarudez, ese enojo, ese descontento, nos impide ir a la mesa con el Señor. Entonces en esta tarde el Señor dice, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya comimos, ya degustamos las bendiciones de Dios. Y ahora el que, con nuestra incredulidad, con nuestra duda, con nuestros cuestionamientos, con nuestro descontento, nos apartamos de la presencia de Dios. El Señor está diciendo, estoy en la puerta, te estoy llamando, esta es tu oportunidad de volver. No importa lo que estés pasando. Abrime, quiero hablar con vos, quiero mostrarte lo que yo tengo para vos. La bendición está sobre la mesa, por eso está la mesa larga, la mesa grande. ¿Por qué grande la mesa? Porque grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Las promesas de Dios no le cansa una mesa para las promesas de Dios, para las bendiciones de Dios. Somos nosotros, nuestra mente finita, la que nos impide ser parte de la mesa del Señor. Así que sea Apocalipsis 3:20 en esta tarde, lo que nos deje pensando, lo que bendiga nuestra vida y que nos lleve a reflexionar en cómo está nuestra comunión con Dios. Damos gracias al Señor en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta tarde, Señor. Te pido que toques los corazones de cada uno, Señor, que la semilla, Señor, que se ha plantado en cada corazón en esta tarde de fruto, Señor. Que puedan servirte con gozo, que puedan seguirte con gozo, Padre. Que puedan pasar, Señor, las aflicciones, las tribulaciones con gozo, Padre, porque tu palabra dice estar alegre y ser gozoso y ser agradecidos. Que nunca perdamos el gozo de la salvación y estar agradecidos a pesar de todo, porque estamos de tu mano, que no es poca cosa. Somos tu propiedad, somos tus hijos, Señor, y tú no nos vas a hacer falta de nada. Y a veces nos preocupamos en desmedida por las cosas materiales, cuando tú tienes para nosotros una recompensa celestial en los cielos, Padre, que es eterna y que nadie nos puede sacar. Ni polilla, ni humedad, nadie nos puede sacar lo que tú tienes en lo eterno, Padre, en lo celestial. Y en esta tierra también tienes cosas para nosotros, Padre, pero somos testarudos, no queremos que gobierne nuestra vida. Y ahí es cuando vienen los problemas, la amargura, la tristeza, el descontento, Padre. Ese es el descontento de la mayoría de los corazones, no dejar que las manos de Dios tomen la rienda de sus vidas, Padre. Pero en esta tarde te pedimos, Señor, te imploramos por misericordia, Padre, que rompas toda ataduría, que rompas ahora con todo lo que impide, Señor, que llevemos tu yugo, Padre. Que todo espíritu, Padre, que nos quiera hacer salirnos, Padre, de tus caminos, de tus planes, Padre, paraliza todo espíritu, Padre. Todo pensamiento que va en contra de ti, llévalo cautivo lejos, Padre. Queremos servirte, ayúdanos porque no es fácil, Padre. Pero con tu Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Por eso, Padre, te pido en esta tarde que estés ayudando a cada uno de los que está del otro lado con tu Espíritu Santo, dándole convicción, Padre, de lo que es servirte, que nadie va a quedar sin recompensa por haberte servido, por haberte seguido, Padre. Sin negar tu nombre, pasamos por problemas, pero nunca negamos tu nombre, Señor.
Te damos las gracias, Padre, renuévanos, Señor, danos nuevas fuerzas, Padre, para poder seguir en tus caminos, Señor. A pesar de todas las luchas, de los problemas, de las enfermedades, Padre, dependemos de ti, confiamos plenamente en tus promesas, que grandes cosas vas a hacer con nosotros, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí llegó el programa del día de hoy, viernes. Damos las gracias al Señor. ¿Se comunicó alguien, Mauro, antes de despedirnos? Amén. En esta tarde llegó un mensaje que dice así: hola radio, soy Hernán de la Ferrere, pido oración por mi vida. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el muchacho? Hernán. Bueno, Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido por la vida de Hernán, Padre, que lo esté bendiciendo. No sé cuál será tu necesidad, Padre, pero te pido que encamines su vida hacia tus propósitos, Padre, que pueda conocerte, que pueda tener un encuentro contigo, Padre. Él está pidiendo oración, Padre, y bendícelo, Señor, porque está buscando de ti, Señor. Te damos gracias por su vida y que pueda demostrar, pueda manifestarte en este joven, Padre, que te está buscando, Señor, que quiere tu guía y tu dirección, Señor. Sea tu vara y tu callado, Señor, guiando la vida de este joven, Padre. Te damos las gracias por su vida y que pueda tener un encuentro contigo, Señor, y puedas estar sustentando sus necesidades, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor en este día viernes y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial, Jesús, luz del alma, guía inmortal.